Buen día, estimados. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que Él me brinda. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero le doy gracias a Dios que Él me permite tener esta oportunidad de poder predicarles. Es un deseo siempre de parte de uno poder hacerlo y gracias a aquellos que ven nuestros videos, las alabanzas, los suscriptores que cada vez se van añadiendo más. Así que Dios les pague en gran manera. Estamos sin fines de lucro, así que todo lo hacemos para la gloria de Dios y para que de alguna manera llegue el Evangelio a los corazones necesitados, que siempre somos nosotros. Así que vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 22 en adelante, ya como título, los sufrimientos de Pablo como apóstol. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apiedrado. 3 veces padecí un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Bueno, estimados, les doy gracias a Dios por ya haber oído su bendita palabra. Sabemos que llegado el momento el Señor resucitó, llegado el momento sus discípulos siguieron predicando, pero tenían la promesa del Espíritu Santo de Dios, y a medida que fueron creciendo, aumentando, también empezaron a aumentar los opositores en torno a la predicación de Jesús. Y en esta oposición en contra de los primeros cristianos de aquellos tiempos, se levantó un hombre llamado Saulo, un hombre que perseguía a los cristianos. Nos declara en el capítulo 7 de los Hechos que él estuvo como testigo cuando mataron al primer mártir, Esteban, y él estuvo de acuerdo con aquello. Así también nos habla que él pedía cartas de permiso al sumo sacerdote para ir a arrestar, a matar a los judíos, que aquellos que seguían a Cristo y predicaban de él. Pero un día le ocurrió algo muy extraño. Escuchó una voz, y los que estaban alrededor de este personaje llamado Saulo también lo oyeron. Y quedaron atónitos, quedaron perplejos ante aquello que estaba ocurriendo en este mismo instante. Y ya le dice el Señor Jesús, hablando con el apóstol Pablo, ya cambiándole nombre: ¿por qué me persigues, Saulo? Porque en realidad cuando uno persiga a un hijo de Dios, no está persiguiendo solamente a ese hijo de Dios, está persiguiendo a Dios mismo. Por lo tanto, siempre hay una protección, una cobertura a los hijos de Dios. Siempre está presente Dios. Entonces nos dice la palabra del Señor que se le apareció. Y ya en plazo de 3 días, el apóstol Pablo, Saulo, cambia. Y ya se volvió un predicador de Jesús. Un hombre que estaba dispuesto del todo por la obra de Dios. Hemos dado lectura a unos versículos de lo que él pasó como seguidor de Cristo, de lo que él sufrió como seguidor de Cristo. Es por esto que él sufrió demasiado. ¿Quién está dispuesto a sufrir por la obra del Señor? ¿Quién está dispuesto a padecer aquello? Sufrir azotes, ser maltratado, tener una preocupación constante de que lo puedan robarle, que puedan hacerle daño, peligros de ríos, en desnudez. Para que uno entienda mejor, él no tenía la ropa adecuada para estar en un lugar predicando la palabra de Dios.
Él estaba ahí sin las condiciones para poder predicar, pero había algo ahí en su corazón. Cuando conoció al Señor, Él cambió. Ya no era un perseguidor ahí eufórico, era un perseguidor de almas. Porque el Señor, cuando lo llamó, le dijo: instrumento escogido es este, cuando Ananías le fue a sanar. Pero que por mi causa tendrás que mucho sufrir. Y aquí vemos que efectivamente sufrió mucho el apóstol Pablo, en demasía. Pero pregunto, ¿todos estos sufrimientos que pasó el apóstol Pablo son comparables a los sufrimientos de Cristo? Hagamos el paralelo. Él padeció hambre, estuvo sin comer por 14 días, náufrago, estuvo padeciendo azote. Aquellos azotes desgarraban la piel de él. Lo apiedraron, casi lo mataron. Pero estos sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo se comparan a lo que sufrió el Señor. Déjeme decirle que no se comparan. Que nuestros sufrimientos que nosotros llevamos hoy en día no se comparan al sufrimiento que lleva y que llevó el apóstol Pablo y que llevó nuestro Señor Jesucristo. No se comparan. No se comparan. ¿Por qué razón? Porque así le dijo el Señor a él, el apóstol Pablo, pidiéndole al Señor, sanando enfermos. Él le pidió que lo sanara de un aguijón. Pero el Señor le respondió y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, cuando cada vez que yo soy débil y acudo al Señor, el Señor me levanta. Cada vez que yo paso algún sufrimiento, acudo más al Señor. Eso debemos hacer hoy en día. No debemos hundirnos en un vaso de agua fría y hundirnos más, sino entregarnos a Él. Porque el poder de Dios, el poder de Cristo reposa sobre aquello. Te estaba preguntando si acaso lo que sufrió el apóstol Pablo es mayor que lo del apóstol, lo del Señor Jesucristo es mayor. El apóstol Pablo tenía ayuda. Cuando Jesús estaba en la cruz, no tuvo ayuda ni siquiera de Dios. Porque dice la palabra de Dios, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sufrimiento más grande no estar con Dios? No tener la ayuda que necesitamos. No tener el hálito de vida, no tener ese hálito del Señor. Eso es un sufrimiento muy grande, porque el Señor da la vida, el Señor da la salud, el Señor da la fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo no lo tuvo en ese momento. ¿Por qué razón? Porque el Señor estaba cargando nuestros pecados. Él estaba sufriendo por nosotros. Por lo tanto, Él nos entiende. Acuda al Señor. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que estás viviendo. Entrega tu vida al Señor. Dile lo que estás pasando. La solución está ahí a 20 centímetros del suelo. Dobla tu rodilla. Dile al Señor. El Señor sabe lo que estás viviendo. Confiésalo, porque ahí haya descanso el alma. Dios te bendiga mucho. Al Señor honra y gloria.